Lectura del libro El conflicto de los siglos de Helena Harmo de White, capítulo 22. Una amonestación rechazada. Al predicar la doctrina del segundo advenimiento, Guillermo Miller y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que el de estimular a los hombres para que se preparasen para el juicio. Habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo a la verdadera esperanza de la Iglesia y a la necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. Trabajaron además para que los inconvertidos se fijaran en el deber de arrepentirse y convertirse a Dios inmediatamente. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un partido religioso. De aquí que trabajasen entre todos los partidos y sectas sin entremeterse en su organización ni disciplina. Miller decía: en todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que todos los cristianos se regocijarían en la perspectiva de la venida de Cristo. Y aquellos que no pudiesen ver las cosas como yo, no dejarían por eso de amar a los que aceptasen esta doctrina. No me figuré que habría jamás necesidad de tener reuniones distintas. Mi único objetivo era el deseo de convertir almas a Dios, de dar a conocer al mundo un juicio venidero y de inducir a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitirá ir en paz al encuentro con su Dios. La gran mayoría de los que fueron convertidos por medio de mi ministerio se unieron a las diversas iglesias existentes. Como su obra tendía a la edificación de las iglesias, se la miró durante algún tiempo con simpatía, pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica y perpleja. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias.
Por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos del Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual, pero en aquel año hubo pruebas de una decadencia aún más marcada en casi todas las iglesias del país, aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella. El hecho mismo fue muy notado y comentado, tanto por la prensa como desde el púlpito. En una reunión del presbítero de Filadelfia, el señor Barnes, autor de un comentario de uso muy general y pastor de una de las principales iglesias de dicha ciudad, declaró que habría ejercido el ministerio desde hacía 20 años y que nunca antes en la última comunión había administrado la Santa Cena sin recibir muchos o pocos nuevos miembros en la iglesia. Pero ahora no hay despertamientos, ni conversiones, ni mucho aparente crecimiento en la gracia en los que hacen profesión de religión, y nadie viene más a un despacho para conversar acerca de la salvación de sus almas. Con el aumento de negocios y las perspectivas florecientes del comercio y de las manufacturas, han aumentado también el espíritu mundano, y esto sucede en todas las denominaciones. En el mes de febrero del mismo año, el profesor Finney del Colegio de Oberlin dijo: hemos podido comprobar el hecho de que en general las iglesias protestantes de nuestro país han sido o apáticas u hostiles con respecto a casi todas las reformas morales de la iglesia. Existen excepciones parciales, pero no las suficientes para impedir que el hecho sea general. Tenemos además otro hecho más que confirma lo dicho, y es la falta casi universal de influencias reavivadoras de las iglesias. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. De modo muy general, los miembros de las iglesias se están volviendo esclavos de la moda. Se asocian con los impíos en diversiones, bailes, festejos, etc. Pero no necesitamos extendernos largamente sobre tan doloroso tema. Basta con que las pruebas aumenten y nos abrumen para demostrarnos que las iglesias en general están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo de Dios y Él se ha alejado de ellas. Y un escritor declaraba que en Religious Telescope, conocido periódico religioso, jamás habíamos presenciado hasta ahora semejante estado de decadencia al de la actualidad. En verdad que la iglesia debería despertar y buscar la causa de este aflictivo estado, pues tal debe ser para todo aquel que ama a Sion. Cuando recordamos cuán pocos son los casos de verdadera conversión y la impenitencia sin igual y la dureza de los pecadores, exclamamos casi involuntariamente: ¿se ha olvidado de Dios?
de tener misericordia? ¿O está cerrada la puerta de la gracia? Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no son debidas a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a la negligencia o al rechazo de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempo de Cristo. Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, el entendimiento de este pueblo se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías y en su orgullo e incredulidad rechazó al Redentor. Pero ni aun entonces Dios privó a la nación judía del conocimiento o de la participación de las bendiciones de la salvación, pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo de obtener el don del cielo. Ellos habían puesto tinieblas por luz y luz por tinieblas, hasta que la luz que había en ellos se volvió tinieblas. Y cuán grandes fueron aquellas tinieblas. Conviene a la política de Satanás que los hombres conserven las formas de religión con tal de que carezcan de piedad vital. Después de haber rechazado el Evangelio, los judíos siguieron conservando ansiosamente sus antiguos ritos y guardaron intacto su exclusivismo nacional, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la presencia de Dios ya no se manifestaba más entre ellos. La profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y predecía tan a las claras su muerte que ellos trataban de desalentar el estudio de ella. Y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. En su obcecación e impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante 1800 años indiferente a las ofertas de salvación gratuita y descuido de las bendiciones del Evangelio. Solemne y terrible amonestación de peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. Donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se inseviliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Allí se desdeña o se desprecia la verdad divina. Allí también la iglesia será envuelta en tinieblas. La fe, el amor se enfriarán y entran el desvío y la disensión. Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos y los pecadores se endurecen en su impenitencia.
el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar al pueblo que profesaba ser Dios de las influencias corruptoras del mundo y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que los tenían apartados de Él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia los salvos de día en día. Hechos 4, 3, 31, 32. Si los que profesan ser de Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos, al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay, dice, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Efesios 4, 3 al 5. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Ellos provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Agravios fueron separados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina hizo esto para los pocos que lo recibieron, lo mismo lo habría hecho para todos si todos lo hubieran aceptado. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas para la casa de Israel, hubieran tenido que ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, habían dejado de aprender la verdad, ya sea por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como eran esperanzas y ambiciones mundanas, lo que llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra, se habían enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, no hizo más que despertar sus prejuicios e incredulidad. Las circunstancias de ser predicado el mensaje casi únicamente por los laicos se presentaba como
argumento desfavorable. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios y con la pregunta: ¿acaso alguno de los gobernantes de los fariseos ha creído en él? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podía entender. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo, para que no fueran echados de la sinagoga. El mensajero que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con demasiada evidencia cuán grande era el número de los que habían puesto su corazón en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría mundana y no le hicieron caso al mensaje de verdad, escudriñar del corazón. Al negarse a aceptar el aviso del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaba de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa de ese terrible estado de mundanalidad, de apostasía y de muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia se deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está representada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia como símbolo de una iglesia, una mujer virtuosa representando una iglesia pura y una mujer vil, una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado en la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas 2, versículo 19. Y también: yo soy vuestro marido. Jeremías 3:14. Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: os he desposado con un solo esposo para que os presente a Cristo cual virgen casta
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que Él despreció está descrito de modo conmovedor. Juréte y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y tú viniste a ser mía. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. Y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a la dignidad real, y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza y tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel capítulo 16, versículo 13 al 15. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. Ezequiel 16, 32. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Santiago dice: almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Aquel pues que quisiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y sobre su cabeza tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. Apocalipsis 17, versículo 4 al 6. El profeta dice: vi aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. El poder que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen cómo a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede de Roma. Y de ningún otro poder se podría decir con más propiedad que estaba embriagado de la sangre de los santos, de aquella iglesia que ha perseguido
tan cruelmente a los discípulos de Cristo, se acusa además a Babilonia de haber entretenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Fue a su alejamiento del Señor y a su alianza con los paganos a lo que la iglesia judía debió haberse hecho ramera, y Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos, sufriendo consecuentemente la misma condenación. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y que siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas puras en cierto tiempo y que se han corrompido. Dado que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede ser consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está decaída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Sagradas Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayor parte de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al principio, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios, y la verdad y la bendición divina les acompañaba. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Óiganse las palabras del profeta a Israel: salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová, el Señor. Pero ellas cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16, 14 y 15. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo dado por Roma, uniéndose inicuamente con los reyes de la tierra. Las iglesias del Estado, con sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones, con el afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse propiamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas se derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Además de la unión impía con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma
presentan otros característicos de esta. Una obra católica romana arguye que si la Iglesia romana fue jamás culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la Iglesia anglicana, es tan culpable, pues ella tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Y el doctor Hopkins dice en un tratado sobre el milenio: no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la Iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado enteramente. Las corrupciones e impiedades respecto a la separación de la Iglesia presbiteriana con la de Roma, el doctor Guthrie escribe: hace 300 años que nuestra Iglesia, con una Biblia abierta en su bandera y con el lema escudriñad las Escrituras en su rollo de pergamino, salió de las puertas de Roma. Luego hace la significativa pregunta: ¿salió del todo de Babilonia? La Iglesia de Inglaterra, dice Spurgeon, parece estar completamente roída con la doctrina de que la salvación se encuentra en los sacramentos, pero los disidentes parecen estar tan desgraciadamente contaminados por la incredulidad filosófica. Aquellos de quienes esperábamos mejores cosas están apartándose unos tras otros de los fundamentos de la fe. El mismo corazón de Inglaterra creo que está completamente carcomido por una infidelidad fatal que aún se atreve a subir al púlpito y llamarse cristiano. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la Iglesia de la sencillez del Evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo que ya en su tiempo mismo el misterio de iniquidad ya está obrando. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la Iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayor parte de las iglesias tomaron una forma nueva de sencillez primitiva, desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban al sepulcro, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se propasaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de sus convertidos, el alto nivel de la fe cristiana fue rebajado y el resultado fue que una ola de pagana anegó la Iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. La religión cristiana, habiendo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue nominalmente aceptada por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en realidad puros
paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. ¿No ha pasado otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se propasaron y dieron nueva forma a la causa, mientras que se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquiera verdad que fuese más allá de lo que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación de sí mismos y de renunciación al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanidad al invadir la iglesia trae consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¡Ay! ¿Hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad con Dios, es actualmente fomentada entre los que hacen profesión de ser discípulos de Cristo? ¿Cuánto nos se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez, piedad y piedad? Juan Wesley decía al hablar del buen uso del dinero: no malgastéis nada de tan precioso talento tan solo por agradar a los ojos con superfluos y costosos atavíos, ni con adornos innecesarios. No gastéis parte de él adornando prolijamente vuestras casas con muebles inútiles y costosos, con cuadros carísimos, pinturas y dorados. No gastéis nada para satisfacer el orgullo de la vida, ni para obtener la admiración de los hombres. Siempre que te regales bien a ti mismo, los hombres hablarán de ti. Siempre que te vistas de púrpura y de lino fino blanco y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu rumbosa hospitalidad. Pero no vayas a pagar tan caros sus aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios. Pero en muchas iglesias de nuestros días se desdeñan estas enseñanzas. Está de moda que en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, doctores, comerciantes se unen a la iglesia como medio de asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y de promover sus propios intereses mundanos. Tratan así de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados, pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias espléndidas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan al pueblo. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio a la moda.
así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados a la moda se cubren bajo un manto de piedad. Hablando de la actitud actual de los cristianos de profesión para con el mundo, un notable periódico profano dice: insensiblemente la iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adoptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. En verdad, todo cuanto contribuye a hacer atractiva la religión, la iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. Y un literato escribe en el Independent de Nueva York sobre el metodismo actual. La línea de separación entre los piadosos y los religiosos desaparece en una especie de penumbra y en ambos lados se está trabajando con empeño para hacer desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Edward Crosby dice: motivo de hondo pesar es el hecho de que la Iglesia de Cristo esté cumpliendo tan mal los designios del Señor, así como los antiguos judíos dejaron el trato familiar con las naciones idólatras, alejar a sus corazones de Dios, así también ahora la Iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas, si bien a menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuestas a todo crecimiento en gracia. En esta marea de mundanidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Algunos de los hombres y mujeres que actúan hoy día en esas iglesias aprendieron cuando niños a hacer sacrificios a fin de poder dar o hacer algo por Cristo, pero ahora, si se necesitan fondos, no hay que pedirle nada a nadie. Oh no, organícense un bazar, prepárense una representación de figuras vivas, un jueguito jocoso, una comida al estilo antiguo o a lo moderno, cualquier cosa para divertir al pueblo. El gobernador Washburn de Wisconsin declaró en su mensaje anual el 9 de enero de 1873: parece imponerse la necesidad de una ley que obligara a cerrar las escuelas donde se forman jugadores. Estas se encuentran por todas partes, hasta se ven iglesias que a sabiendas o sin saberlo hacen obra del diablo. Conciertos de obsequio, tómbolas y rifas, realizadas a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, lotería, premios, etc. Puras estratagemas para recaudar dinero sin
dar el valor correspondiente. No hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Si personas respetables toman parte de esas empresas de azar y acallan su conciencia con la reflexión de que el dinero está destinado para un buen fin, nada de raro tiene que la juventud del Estado caiga tan a menudo en los hábitos que con casi toda seguridad engendra la afición a los juegos de azar. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Roberto Atkins, en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra sin que a nadie se le importe. Los que profesan religiosidad en todas las iglesias de nuestros días aman al mundo, se conforman con el mundo, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el miedo de la mera censura. Apostasía, apostasía, apostasía es lo que está grabado en el frontis mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen y si lo sintiesen, habría esperanza. Pero ay, lo que se oye decir es: rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. El gran pecado de que se acusa a Babilonia, de que todas las gentes han bebido del vino de la ira de su fornicación, esta copa embriagadora con que brinda al mundo, representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que todos aceptasen sus enseñanzas en lugar de esta. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, pero no es mucha verdad que en las iglesias de hoy día lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo, en las doctrinas de su iglesia, antes que en las Sagradas Escrituras. Carlos Becher, hablando de las iglesias protestantes, dice: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando por los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia.
No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, tan de veras como lo hizo Roma, aunque de modo más sutil. Cuando se levantaban maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levantábanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las sagradas escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. El pecado de la impenitencia del mundo permanece a la puerta de la iglesia. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su completo cumplimiento en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. Conforme seguían rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, iban decayendo más y más. Sin embargo, aún no se pudo decir que caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones el espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo. Existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible apostasía. No ha llegado aún a su punto culminante. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitan el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y que la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir.
A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen a Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos en su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias de que son miembros. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negándola el poder de ella. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, como resultado del rechazo de la triple amonestación de Apocalipsis 14, capítulo 14 y versículos 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado de cosas predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrase aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se ha dado al mundo y cumplirá su obra cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18,